Y en esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que por título hemos puesto ¿Cómo mejorar la comunión con Dios? Creo que es algo que cada uno de nosotros necesita, saber cómo podemos mejorar la comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre, con el Rey del cielo y de la tierra. Y muchas personas hacen muchas cosas y se esfuerzan tratando de poder conocer a Dios y entender sus caminos y escuchar su voz, pero hay cosas que interfieren. Y Dios quiere mostrarnos en este día qué es aquello que es tan importante y necesario para que tú y yo lo sepamos y lo pongamos en obra siempre. Pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Amós, capítulo 3, un versículo en ese libro, el versículo 3. Amós 3:3, dice la palabra de Dios lo siguiente. Una pregunta hace: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando se habla de tener comunión con Dios, se habla también de estar de acuerdo en lo que Dios dice, que nosotros estemos haciendo las cosas como Él dice. Estando de acuerdo. Para poder tener comunión con alguien, deben estar de acuerdo. Dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta sería no, cada uno va por su lado. Nosotros queremos tener comunión con Dios, debemos conocer el propósito de Dios, el propósito por el cual existimos, el propósito por el cual el Espíritu Santo está en la tierra. Dos propósitos muy importantes que debemos saber. El Espíritu Santo ha venido, está en la iglesia, está haciendo la obra a nivel mundial en medio de los creyentes y usando los creyentes. Y los creyentes queremos tener comunión con Dios por medio de su Santo Espíritu. Debemos saber para qué Él vino a la tierra, qué está haciendo y estar de acuerdo con Él en lo que Él está haciendo. También nosotros estamos en la tierra y debemos saber para qué Dios nos tiene aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual existimos? ¿Cuál es el propósito por el cual nos mantiene el Señor en esta tierra? Tenemos que saberlo, porque si así lo hacemos y lo conocemos y estamos de acuerdo, nosotros vamos a progresar y podremos caminar juntos, podremos andar en comunión siempre. Y en el asunto de estar de acuerdo, normalmente hay más de una opinión. Por eso es que se habla de estar de acuerdo. Si una persona tiene una opinión y la otra persona tiene otra opinión, tienen que ponerse de acuerdo a ver quién va a seguir a quién, quién va a obedecer a quién. Nos preguntamos, ¿quién sabe más? ¿Dios o nosotros? Dios. Él sabe todo. Tenemos que ponernos de acuerdo con lo que Él dice, porque Él sí sabe lo que quiere hacer y sabe a dónde nos lleva. Debemos ser entonces obedientes. Dios tiene sus maneras de hablarnos. Dios puede expresarnos sus pensamientos en cualquier momento. Debemos tener comunión con Dios y estar siempre dispuestos para Él. Vamos a ir al libro de los Salmos, el Salmo número 25. Veamos cómo nos dice allí la palabra de Dios, algo muy importante, versículo 12, Salmo 25, verso 12, dice así: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Aquí nos dice la palabra de Dios que para poder tener comunión con Dios, una comunión íntima con Dios, debe haber algo en nosotros: temor de Dios. Temor de Dios significa
caminar en esta tierra respetando a Dios, respetando sus normas, honrándole a Él en todo momento. Tener temor de Dios significa procurar a lo máximo no ofenderle, no caer en pecado, no hacer lo indebido. Y una persona que camina de esta manera, dice, tendrá comunión íntima con Dios, porque teme a Dios. Y no solo eso, dice, a esas personas Dios les hará conocer su pacto. Dios le hará ver lo que tiene para él, para ella. Dios le ha de mostrar las cosas que ha preparado, lo que ya ha hecho a su favor a esas personas que le temen, a esas personas que anhelan más de Él, a esas personas que quieren más de Dios, que quieren agradarle siempre. Dios le conoce y Dios dice que su comunión íntima es con ellos. Nosotros quisiéramos tener una comunión profunda, íntima con Dios. ¡Qué bueno! En este mensaje Dios nos estará explicando con varios puntos cómo lo podemos lograr. Uno de ellos es tener temor de Dios. Cuidado cómo andamos. Vaya por favor al libro de Isaías, capítulo 43. Allí nos dice algo más la palabra de Dios. El versículo 7, hablando de un propósito ahora, el propósito por el cual tú y yo estamos aquí en la tierra, se resume en este versículo. Isaías 43, verso 7, dice Dios: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Otra vez, Dios dice, todos los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía de Él, nos ha creado, nos ha formado, nos ha hecho. Si nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito por el cual estamos viviendo en la tierra? Para poderlo cumplir, aquí lo dice claramente, para dar gloria a Dios, para que nuestras vidas glorifiquen a Dios. Para eso existimos, para eso existe la iglesia, para eso existen los creyentes, para dar gloria a nuestro Creador. Y hay muchas personas que viven de una manera desordenada, supuestamente conocen a Dios, pero sus hechos dicen otra cosa. Dicen que creen en Dios, pero el testimonio no es de seguir. Dice aquí la palabra del versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Ciegos con ojos y sordos con oídos. Congréguense a una todas las naciones, dice, y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, verdad es. Paremos allí. Dios está aquí llamando a las personas a que despierten. Personas que creen que saben mucho, Dios dice, muéstrame la verdad. ¿Dónde está? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? Crees que ves, pero no ves, estás ciego. Crees que estás correcto, pero no es así. Estás andando por caminos equivocados. Y esto tiene que ver, veremos, con personas que viven negando lo que dice la palabra de Dios, tratando de entender la vida de otra manera, no como Dios ha declarado. Personas que se hacen o se creen sabias, y como dice la palabra en el libro de Romanos, que procurando ser sabios se hicieron necios, porque entonces cambiaron la gloria de Dios por cosas que no son correctas, que no aprovechan. En lugar de reconocer a Dios como el único creador del cielo y de la tierra, con su poder y por su voluntad ha hecho todas las cosas y las sostiene, en lugar de reconocer ese hecho que es comprobado por doquier, no hay otra manera de que el universo haya venido a existir, sino porque Dios así lo hizo. No es por la casualidad, de la nada no vino todo, sino Dios con su poder y con un propósito muy grande
ha hecho todas las cosas. Pero Dios dice aquí, ¿dónde están aquellos que se creen sabios? ¿Dónde están? Mire cómo sigue diciendo, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí Dios está hablando muy claramente. Nosotros estamos en la tierra para ser testigos de Dios, de todo lo que Él ha hecho, declarar al mundo que solo Él hizo todas las cosas, que no hay otro Dios, solo uno, el creador de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, uno solo, y podemos hablar de Él. Dios dice, ustedes son mis testigos. A veces da temor hablar de Dios de una manera drástica, fuerte, ante personas que son muy resistentes, muy contradictorias, pero Dios quiere que lo hagamos, que seamos sus testigos, que hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos en la tierra, que declaremos su gloria. Dios quiere que nosotros, su pueblo, hablemos de Él, de su gloria, a aquellos que son necios, aunque se creen muy sabios. En el capítulo siguiente, capítulo 44, dice, versículo 6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Es Dios hablando. Dios está dando testimonio de Él mismo en este caso para que nosotros despertemos. Como hemos leído anteriormente, Dios decía, saquen al pueblo ciego que tiene ojos y aquellos que son sordos aunque tienen oídos, háblenles a ellos. No tengan temor, porque un solo Dios existe y Él está con nosotros. Un solo Dios creó los cielos y la tierra y Él nos dice, y ustedes son aquellos en la tierra que han de proclamarlo. No hay más nadie que sea fuerte, solo Dios, lo declara el Señor. No hay nadie, no hay otro. Nadie puede decir lo que viene, nadie puede decir cómo Dios hizo las cosas, solo Él sabe. Nosotros debemos saber que Dios es uno y que Dios espera de nosotros que seamos fieles, que demos testimonio de Él, que mostremos su gloria a aquellos que no le conocen, que no tengamos temor, hermanos queridos. Dios es fiel y te va a defender siempre cuando tú estés hablándoles a otros. Vaya por favor al libro de Lucas, Evangelio de Lucas. Cuando vino el siervo de Jehová, Jesucristo, a la tierra, nos dice la palabra de Dios que Jesús vino a cumplir con todo aquello que el Padre había declarado que iba a hacer. Dios mismo se hizo hombre, dice la palabra de Dios, vino y habitó entre los hombres y estuvo llevando a cabo una gran misión entre los hombres. Iluminarnos el entendimiento, hablarnos la verdad, mostrarnos el camino. Dice aquí en Lucas capítulo 3, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El siervo de Dios, aquel que iba a hablar la verdad, iba a testificar del Padre,
sin importar las amenazas o aquellos que se opusieran. Jesucristo vino a hablar lo que tenía que hablarse. Y dice aquí, Dios declaraba de él: tú eres mi Hijo amado, en quien en ti tengo complacencia. Un requisito para tener comunión con Dios es vivir una vida de la cual Dios se complazca de uno. Que Dios pueda decirte: bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vivir una vida delante del Señor que no avergüence el camino del Señor, que no avergüence el nombre del Señor. Eso espera Dios de nosotros. Si de verdad quisiéramos tener comunión con Dios y profundizarla y mejorarla, esto es imprescindible. Reconocer que Dios busca personas en las cuales se pueda complacer, deleitar, aprobar su manera de andar. Y también vemos en este versículo que el Espíritu Santo vino sobre Jesús, pero Jesús mismo fue engendrado, dice la palabra, por el Espíritu Santo. Pero ahora viene de manera visible dando testimonio a Juan el Bautista de que Él es el elegido de Dios y Él es el que va a traer salvación al pueblo y Él es el Cordero de Dios que será inmolado, hablando públicamente, dando testimonio. La Biblia dice que es por el Espíritu Santo que se hacen las cosas. Dice la palabra: no es con poder ni fuerza, sino con tu espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si nosotros queremos tener comunión con Dios, reconozcamos esto: el Espíritu Santo es el que está en la tierra y nosotros podemos tener comunión con Él. Pero el Espíritu Santo es santo, es el Espíritu Santo. Y veremos qué implica esto más adelante. Esto porque si no estamos dispuestos a vivir una vida que agrada a Dios en santidad, apartándonos del pecado, apartándonos del mal, imposible que haya comunión con el Espíritu Santo. Más bien, personas que actúan así son rebeldes. El Espíritu Santo les dice algo y ellos se resisten y hacen otra cosa. Son rebeldes. Los rebeldes se ocasionan para sí mismos castigo. Castigo que podía haberse evitado si hubieran obedecido. Vemos aquí, el Espíritu Santo vino a la tierra, se reposó sobre Jesús, y en el capítulo siguiente, capítulo 4, vemos ahora, después que Jesús fue bautizado, dice el versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Cómo dice el versículo 1 que estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Una persona que quiere tener comunión con Dios realmente quiere estar lleno del Espíritu Santo. Lleno de su poder, lleno de la sabiduría que Él puede dar, lleno de valentía, el Espíritu de Dios. Jesús fue lleno del Espíritu y fue tentado entonces por el diablo. Y voy a ir al versículo 14 porque Satanás no pudo en ninguna de las tentaciones poder hacer caer a Jesús. Más bien Jesús en cada tentación le venció. En el versículo 14 dice, el versículo 13, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Si vemos el versículo 1, decía que Jesús estaba como lleno del Espíritu Santo, y el versículo 14 nos dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Si nosotros queremos recibir ese poder del Espíritu en nosotros, que podamos hacer cosas maravillosas, grandiosas, milagros, prodigios, señales, si es la voluntad de Dios, debemos estar llenos del Espíritu, resistir toda tentación como Jesús resistió
Y luego nosotros podremos experimentar el poder del Espíritu. Nuestras vidas entonces serán disponibles en las manos de Dios para lo que Él quiera. Dice más, versículo 15. Jesús enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nosotros queremos tener comunión con Dios, cuando nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, si nosotros queremos experimentar el poder de Dios, nosotros lo podremos lograr, pero hay una misión, no solamente una emoción, no es un sentirse algo bueno, es una misión. El Espíritu Santo está en la tierra con una gran misión. Y nosotros estamos en la tierra para colaborar con Él, para dar gloria a Él. Nosotros estamos en la tierra también anhelando llevar a cabo esa misión por la cual el Espíritu Santo, dice, vino y reposó sobre Jesús, le ungió para que hagamos todo esto que está allí. Otra vez voy a repetir, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Si tú quieres la llenura del Espíritu, la comunión con Dios profunda, debes estar dispuesto a hablarle a aquellos pobres, tan pobres que no tienen nada, aunque parezcan que materialmente son ricos, no tienen nada. Si no tienen a Dios, se les falta todo. Y que podamos dar buenas nuevas a ellos. También me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Tantas personas que viven afligidas, dolidas, sus vidas es triste verles cómo la están viviendo. Parece que no tienen esperanza, sus corazones están prácticamente destruidos, molidos por tantas cosas que han vivido. Y el pueblo de Dios está llamado a ir a sanar esos corazones quebrantados con el poder de Dios. Dios es que va a hacer la obra, pero va a usar tu vida, la mía, la de cualquier persona que se disponga, y el Señor te puede guiar a alguien y te va a dar una palabra específica, precisa, que esa será la palabra que el Espíritu Santo va a usar para sanar ese corazón. Dios está buscando personas que se dejen usar por Él, personas que estén dispuestas a dar la gloria a Dios. Hemos leído, para gloria mía, dice el Señor, los he creado, los formé, los hice para gloria de Él. Ese es el propósito, glorificarle a Él. Dice ese versículo también, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Otra vez, personas que creen que están viendo, pero no ven. ¿Crees que están escuchándote? No, no te están escuchando, no entienden. Y Dios dice, una persona que es llena del Espíritu, tiene al Espíritu Santo, se mantiene en comunión con Dios, esta persona puede ir allí y libertar a esas personas de esa esclavitud, quitar esa venda de esos ojos para que puedan ver, liberarles del poder del enemigo. El poder de Dios es mucho más fuerte que cualquier otro poder antagónico. Y si tú estás con Dios, ve sin temor, porque Dios te dice, yo estoy contigo, yo soy el único fuerte, no hay otro, no te desanimes. Dice más, a pregonar libertad, hemos leído,
a predicar el año agradable del Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Dice la Biblia, sigo leyendo versos 20 y 21, enrollando el libro, lo dio al ministro Jesús y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ya ahí empezaron ellos a querer atacarle y cuantas cosas. Pero Jesús declaró: ese día se cumplió la escritura de Isaías 61. Ese día, delante de ellos. Y Dios nos dice a nosotros también: una vez que tú eres lleno del Espíritu, una vez que tú tienes el poder del Espíritu, una vez que tú estás viviendo una vida que Dios aprueba, puedes tener la seguridad que se cumplirá en ti también esa palabra de que Dios te va a usar para traer libertad a todos los que están cautivos, para dar sanidad a todos los corazones quebrantados, para traer a aquellos que son oprimidos y darles entonces aliento, alivio. Dios te va a usar para dar buenas nuevas a aquellos que tanto necesitan. Si tú estás con ese anhelo de conocerle mejor, de tener mejor comunión con el Espíritu Santo, con Dios mismo, Dios lo va a hacer en ti, se va a cumplir en ti. Quiera Dios que todos anhelemos esto que Dios nos está mostrando, que se puede. Lo que leemos es posible verlo de nuevo suceder. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, por siempre. El Espíritu Santo está con nosotros, veremos lo que nos dice el Señor. Entonces, ¿qué impide que Dios pueda manifestarse en tu vida también? Si tú te cuidas, si tú te guardas. Vaya por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Juan 14, versículo 15, Jesús nos explica a nosotros lo que significa vivir en comunión con Él, con su Espíritu, con Dios. Nos dice aquí Juan 14, verso 15, Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús dice aquí en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es vital. Guardar los mandamientos, obedecer lo que Dios dice. Otra vez, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Si Jesús da una orden, tenemos que estar de acuerdo con esa orden para poder andar juntos. Si Jesús nos enseña algo, debemos decir: sí, Señor, así es. Si no lo podemos captar de inmediato, le pedimos: Dios, ilumíname, enséñame, yo quiero aprender, yo lo creo, pero ahora quisiera entender, ayúdame a entender. Pero la palabra de Dios no es para cuestionar, es para creer y obedecer. Y el Señor se encarga entonces de cumplir lo que Él dice que va a hacer. Aquí el Espíritu Santo nos dice también: estará con nosotros ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Puedes tener la seguridad de que Dios se mantendrá usando tu vida, bendiciendo tu vida, llenando tu vida, mostrándote a ti su poder, su favor. Su Espíritu estará contigo para siempre. Pero hay una condición: obedece al Señor. Si me amáis, obedeced, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Capítulo 16 de Juan, versículo 7, nos sigue diciendo la palabra. Dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros,
mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Jesús ha dicho aquí que es más conveniente para nosotros que Él esté en el cielo y el Espíritu Santo en la tierra. Dice aquí, porque el Espíritu Santo en nosotros es el que hace la obra. Él es que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es que convence. Cuando alguien te habló de Dios, tú recibiste esta gran verdad. No fue la persona que te convenció, fue el Espíritu Santo que te convenció. Eso dice la palabra. Él te hizo ver que las cosas que tú creías que eran ciertas, no era así como tú creías. Él te hizo ver que aunque tú tenías ojos y parecía que veías, estabas ciego o ciega. Él te quitó ese velo de tu entendimiento y te hizo ver la verdad. El Espíritu Santo es el que convence. Por tanto, nosotros podemos ir y hablarles a todos aquellos que están en tinieblas y creen que están bien. Hablarles a todos aquellos que creen que saben mucho y delante de Dios ellos no saben nada porque no saben lo básico sobre Dios. Y podemos hablarles a ellos. ¿Cómo les vamos a hablar? ¿Cómo tú le vas a hablar a un gran científico, una persona muy influyente? A hablarle lo que Dios dice, eso es todo. Y deja que el Espíritu Santo sea que hable a ese corazón como le quiere hablar. El Espíritu Santo se encargará de convencer a las personas. ¿Nosotros qué debemos hacer? Mantener la comunión y decir lo que Él dice que digamos. La palabra que el Señor pone en tu corazón, esa palabra dila, pero en obediencia, como Dios te dice que la digas. Y verás el resultado. La Biblia dice que es el Espíritu Santo que hace todas las cosas, hemos visto. Recuerdo una vez, dice la palabra, que a Jesús, por las sanidades que hacía y liberando muchas personas, muchos de ellos, de los judíos, decían que era por Belcebú que Él echaba fuera a los demonios. ¿Recuerda? Y Jesús dice, no, por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios. Por el Espíritu Santo yo echo fuera a los demonios. Por el Espíritu de Dios. Aleluya. Tú tienes el Espíritu Santo, no tengas temor a ningún demonio, a ningún ente de las tinieblas. Porque el que está en ti es más poderoso que el que está afuera haciendo daño a los demás. Aleluya. El Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. Dice el versículo siguiente, el verso 12, Jesús le dijo a los apóstoles, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, dijo el Señor. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es importantísimo. El Espíritu Santo está en la tierra. Les decía al principio, debemos conocer cuál es el propósito de Dios para nosotros, pero cuál es el propósito de Dios para el Espíritu Santo estar en la tierra. Aquí lo declara el Señor. El propósito del Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios. Es enseñarnos todas las cosas, es ayudarnos a caminar, guiándonos por doquiera. Es el Espíritu Santo que va con nosotros, pero Él está buscando glorificar al Hijo. No a ti, no a mí, no a ningún otro ser humano. La función principal del Espíritu Santo es glorificar al Hijo de Dios que vino a la tierra
a morir por los pecadores, que vino a la tierra, derramó su sangre preciosa. Por medio de esa sangre, entonces, se hizo justicia contra el pecado de la humanidad, y ahora Dios acepta ese sacrificio para que todos aquellos que crean en Cristo, esa sangre tiene poder para limpiar los pecados, para lavarles de toda maldad y ponerles en paz con Dios. Y el Espíritu Santo está en la tierra proclamando esas noticias por medio del pueblo de Dios. Por eso Dios dice, hablen, no se callen. Hay personas que son violentas. Cuando tú les dices algo, no le tengas temor, dice el Señor. Habla lo que el Espíritu Santo te dice que le digas. Él se encargará de convencerle. Y si no le convence, está resistiendo, el Espíritu Santo es que lo va a tratar a esa persona. Seamos obedientes. Otra vez, debemos por todo lugar buscar maneras de glorificar al Hijo de Dios. Si ves en algún sitio que se está glorificando a una persona X, y uno entiende, la Biblia dice que nosotros debemos honrar al que honra merece, pero mucho cuidado, solo Dios es Dios, solo el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo de Dios. Nosotros podemos reconocer cosas buenas que se hacen, pero mucho cuidado. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, con nadie. La Biblia dice que nosotros somos sus siervos, servidores de Él. Un gran honor poder servir al Señor, pero Dios sigue siendo Dios. Nunca olvidemos esto. Queremos que el Espíritu Santo nos respalde. Busquemos entonces glorificar a Jesús con nuestro diario vivir. Nos llamamos cristianos porque creemos en Jesucristo. Demos honor a ese nombre que tenemos de ser cristianos. Nos identificamos con Cristo y el Espíritu Santo podrá entonces hacer su obra por medio nuestro. Aleluya, bendito eres Dios. Entonces, tener comunión con Dios no es tan fácil como decir, oh Señor, aquí estoy, háblame. Eso sería lo ideal, pero hay que hacer algo primero y hay que vivir conscientes de que estamos en medio de una batalla, lucha, a veces terrible. Por eso Dios dice, no tengas temor ni a la lucha ni a lo que venga. Sigue firme, porque si tú quieres agradar a Dios, el diablo no puede impedirlo. Repito, si tú quieres agradar a Dios, el diablo no puede impedirlo. Todo depende de ti. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará más de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Tienes un poder que a veces no te das cuenta que ya lo tienes. Aleluya. Es tremendo. Una persona que está llena del Espíritu, una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo, comunión con Dios, es una persona que sabe dónde está pisando, sabe lo que está haciendo. No anda dando tumbos, ignorando la realidad. Sabe a qué fue llamado y está cumpliendo con ese objetivo de Dios. Veamos el ejemplo del apóstol Pedro. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos 4, voy a leer desde el versículo 5. Aquí tenemos la historia. Usted conoce mucho de cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban allí en el aposento alto. Y dice la Biblia cómo ellos hablaban en lenguas y lo que pasó allí. Pero después de esto también dice que hubo alguien que estaba cojo de nacimiento y que Pedro, recuerda Pedro, ese es en el capítulo anterior 3, que Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre salió levantado y saltando y brincando. Y eso ocasionó pues muchas cosas allí. Y dice la Biblia que los sacerdotes y los gobernantes del pueblo judío, ellos se ofendieron. Versículo 5 del capítulo 4 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio a los apóstoles, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No te avergüences de dar testimonio de Cristo, pero todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es el nombre que el Espíritu Santo respalda. Los milagros han de suceder, los prodigios se van a ver, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Si es la voluntad de Dios que así suceda, sucederá. Pero tú usa ese nombre que es sobre todo nombre. Dice el versículo 11, le sigue diciendo Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Firmeza, valentía, denuedo, delante de aquellos que los estaban amenazando, delante de aquellos que querían golpearles, delante de aquellos que querían incluso llevarles a la prisión. Denuedo. ¿Cómo estaba Pedro? Decía allí, lleno del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo, que está en comunión con Dios, no tiene temor. Por eso decíamos lo que decía la palabra en Isaías. Dios dice: no tengas temor de ellos, yo soy el único fuerte. Predica de Cristo, habla de Dios y deja que Dios haga su obra. Deja que Dios te levante, deja que Dios te exalte como Él te quiera exaltar. Dios dice que Él honra a los que a Él dan honra. Dios honra a los que le honran. Procura siempre honrar a Dios con tu diario vivir. Verás lo que va a pasar. Verás lo que Dios va a hacer contigo. Dice más, voy a ir al verso 18. Dice: llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oiga esto. Los sacerdotes enojados: no vuelvas a mencionar a Jesús. Dice Pedro: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no te voy a obedecer. Y la Biblia dice: sométase a las autoridades superiores. Sí, siempre y cuando esa autoridad no viole lo que la autoridad más superior ha dicho. Entonces uno se somete. Aquí ellos dicen: juzguen ustedes si vale obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera. Si Dios ha dicho: prediquen de Cristo, ¿cómo estos van a decirle callen y no digan nada de Cristo? Y ellos siguieron predicando. Y voy a ir al capítulo 5. Después de muchas señales y muchas personas que estaban conociendo de Cristo, porque los apóstoles estaban predicando. Luego los atraparon a ellos. Voy al capítulo 5, verso 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro
y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Como, ¿hasta cuándo te tengo que decir lo mismo y vas a entender? Eran los que supuestamente estaban allí para guiar al pueblo, para enseñar al pueblo, para ayudar al pueblo a entender la ley de Dios. Y están entrando ellos mismos en contradicción. No quieren obedecer lo que Dios está diciendo. Tiene que venir alguien lleno del Espíritu Santo a ponérselo en su propia cara, a decirle: ustedes están mal. Ustedes no pueden irse por encima de Dios. Tienen que obedecer a Dios. Dice el versículo 30, sigue diciendo Pedro: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Escuchó? Pedro aquí le está explicando a ellos. Ellos sí condenaron injustamente a Jesús. Jesús fue crucificado, murió, pero Dios le levantó. Y como dice Pedro aquí, y Dios le ha hecho, dice, lo ha exaltado por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. En otras palabras, personas que se dan cuenta que le fallaron a Dios, que no lo han hecho correctamente, el Espíritu Santo los redarguye cuando alguien les presenta la verdad, el evangelio, las buenas noticias. El Espíritu Santo trata en esas vidas y puede venir el arrepentimiento, el lamentarse que lo hizo, el dolerle en su corazón que ofendió a Dios de esa manera. Y cuando eso sucede en el corazón de una persona, viene entonces el perdón de los pecados. Viene entonces la libertad a esos oprimidos. Viene entonces el nuevo tiempo de refrigerio para esas personas. Viene ahora una vida nueva, especial para ellos. Pero todo aquellos que se disponen a obedecer al Señor, predicando la palabra. El Espíritu Santo, dice, ha sido dado a todos aquellos que le obedecen. No a los rebeldes, no a los que quieren caminar a su manera por doquiera, sino a los que le obedecen. Otra vez, tener comunión con Dios, andar junto con Dios, significa que estamos de acuerdo y que hay un solo líder, y es Dios mismo. El Espíritu Santo es el que dirige, es el que guía, es el que muestra. El Espíritu Santo. Nosotros solamente somos seguidores, obedientes, y viendo las maravillas que Dios hace por medio de personas que son fieles a su palabra, obedientes, y que hacen lo que Él dice que deben hacer, cuando Él dice que se debe hacer, en la manera que Él dice que se debe hacer, y con todos los recursos que Él mismo dispone. Hacer la voluntad de Dios, todo tiene que ver con Dios. Dios te usa, Dios te habla, Dios se manifiesta por medio de ti. Todo es Dios, y al final todos damos la gloria a Cristo, que es el único digno de recibirla. Todavía hay algo más. El apóstol Pedro fue invitado a ir a una casa de un gentil. Solo voy a tratar someramente esa historia, la casa de Cornelio. Voy a ir al capítulo 10 de Hechos. ¿Me acompaña allí, por favor? El capítulo 10. Y dice la palabra que cuando Pedro, que en principio no quería, pero luego que el Espíritu le habló y que estas personas que le buscaban, Él los había enviado. Entonces Pedro, al llegar a la casa de ellos, se da cuenta de algo. Voy a ir al verso 34, Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Recuerda con quién Dios tiene comunión íntima? Lo hemos leído antes, con el que le teme. Y Dios, en este caso, le está mostrando a Pedro, no solamente son los judíos. Cristo no solo vino a morir por los pecados de los judíos, Cristo vino a morir por el pecado de toda la humanidad, y hay que predicarles de Cristo para que tengan la oportunidad de arrepentirse, porque Dios se agrada en que las personas vengan a Cristo. Y dice entonces, el versículo 36, comienza Pedro a explicarles a este grupo de personas gentiles que estaban en la casa de Cornelio. Dice lo siguiente: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa historia se puede escribir con capítulos para ti también, de cómo Dios te ha usado o te va a usar, porque te ha ungido con su espíritu y su poder. Eso puede venir para ti. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Quizás en el testificar, lo que vemos que se ha hecho más difícil para los cristianos de hoy día es hablar de que Jesús murió y resucitó al tercer día. Muchas personas hablan de un evangelio de Dios te ama y quiere lo mejor para ti, pero no es tú, es Cristo. Es Cristo el que debe ser predicado, es Cristo el que debe ser exaltado. Es la verdad bíblica que dice que Cristo murió, pero que resucitó, que venció la muerte, que al tercer día Dios lo levantó. Si nosotros nos paramos allí y no decimos esto, entonces estaríamos tratando de no ofender a alguien. Su entendimiento quizás no lo capte, pero tú tienes que decir lo que aconteció. ¿Cómo una persona va a saber que Jesús murió y resucitó con un gran fin, el de darnos salvación y vida eterna, si no se le dice esto? Dice más el apóstol Pedro, verso 42, le dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Jesús, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Todos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba respaldando lo que Pedro estaba hablando. Y Pedro estaba hablando lo que tenía que hablarse. Personas que están ciegas, quieren saber de Dios. ¿Qué le vas a decir? Háblale de Cristo. Habla lo que el Señor hizo. Háblale de eso que ellos necesitan, perdón de pecados. Porque si no se arrepienten, tendrán que dar cuentas algún día a Dios. En el día del juicio, se tendrán que enfrentar a un juez y ya habrá pasado el tiempo en la tierra, el tiempo donde la misericordia la puedes conseguir. Tenemos que hablar. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Vino sobre todos los que estaban allí, porque todos ellos creían esas palabras. Hermanos, queremos estar llenos de Dios. Queremos recibir y poder
manifestar por medio nuestro eso que Dios quiere hacer, señales y prodigios. Queremos tener esa comunión con Dios, que es maravillosa, pero tengamos cuidado, seamos fieles a Dios. Voy a ir a la primera carta del apóstol Pedro para que veamos qué él nos dice allí. Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9. Él nos dice a nosotros lo siguiente, nos dice Dios a nosotros. Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está el para qué. ¿Para qué existes? Para dar gloria a Dios. ¿De qué manera? Exalta las virtudes de Jesucristo. Habla de Cristo, que es lo que más se necesita escuchar hoy día en la tierra. Hay tantas noticias extrañas, tantas informaciones raras. Solo necesitamos oír de Cristo para que se resuelva todo. Solo de Él. Habla de Cristo. Como Él dice aquí, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No te avergüences de Cristo. Jesús dijo que el que se avergüenza de Él delante de los hombres, ¿qué dice? Él se avergonzará de esa persona delante de su Padre en el cielo. No te avergüences de Cristo. Háblale sin temor. Capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Eso es para nosotros. No vivas como antes vivías. Si ahora eres de Cristo, ahora el Espíritu Santo te quiere utilizar a ti. Antes, cuando no conocías la verdad, estabas haciendo cosas incorrectas y creías que estabas bien. Hoy, que ya conoces la verdad, Dios dice: no andes por los caminos que antes caminabas. No te conformes a los deseos que antes tenías. Eres diferente. Ahora, en toda manera de vivir, en todo lo que hagas, procura estar aprobado por Dios. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice. ¿Cómo lo podemos hacer? Vaya Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 7. Mire cómo nos dice. Nos dice ahora el apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así de llano, franco. Dios es luz. Cualquier cosa que sea de las tinieblas no es de Dios. Y cualquier cosa que es del reino de la luz no es de las tinieblas. Puedes tener un discernimiento rápido de cualquier situación solamente buscando a ver si eso es del reino de la luz o de las tinieblas. Si lo que vas a hacer ha sido motivado por alguien de Dios o usado por el maligno. ¿Quién es que te está enseñando? ¿Quién es que te está guiando en algo? Pídele a Dios discernimiento. A ver qué es eso. Si es de Dios o si no es de Dios. Dios es luz. No hay tinieblas en Él. Verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos
y no practicamos la verdad. Si hay una persona que quiere tener comunión con Dios, con el Espíritu de Dios, y está en tinieblas y dice que Dios te habló, que Dios te dijo, que Dios... No, hermano. Usted está mintiendo. El Espíritu es santo y dice: sed santos porque yo soy santo, te dice el Señor. Y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Cuando los creyentes andan realmente en luz, hay comunión. ¿Cómo es que dice el salmista? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso viene. Cuando estamos en luz, estamos en comunión unos con otros y todos estamos en comunión con el Espíritu Santo. Voy a terminar con una cita más en el libro de Santiago, capítulo 4, Santiago 4, verso 4. Mire cómo nos dice la palabra del Señor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Oíste? Cualquiera que se quiere hacer amigo del mundo, cuidado con confundir el término mundo, es hacer lo que hacen los que no conocen a Cristo. Porque Jesús vino para salvar al mundo. Tenemos que ir a ellos, hablarles de Cristo para que ellos vengan a Cristo, pero no imitar lo que ellos están haciendo. No creer que ellos están viviendo mejor vida que nosotros que estamos en Cristo. Ellos están engañados y tú estás en la verdad. Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se está volviendo enemigo de Dios, le está dando la espalda a Dios. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, no nos quiere compartir. Recuérdalo muy bien. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Pero está diciendo a nosotros: recapacitemos, despertemos. Si hay algo que uno cree que está bien con Dios y estás mezclándote con las tinieblas o con el mundo, estás engañado. Eso no es así. Dios dice que así no es. Más bien arrepiéntete, resiste al diablo. Cuando venga esa tentación, resístela, no caigas. Prefiere morir con Cristo y no irte a pasearte con el demonio por ahí, a lugares extraños. Más bien, sigue en comunión con Cristo y no te pongas ahora a andar en comunión con aquellos espíritus inmundos. Tienes que tomar control de tu vida. Por eso dice: mejor aflígete, llora, lamenta, que no lo hiciste antes, pero toma medidas, porque el Espíritu Santo anhela tener comunión contigo. Nosotros queremos tener comunión con Dios, pero más que todo Dios quiere tener comunión con nosotros. Por eso el Espíritu nos anhela. El Espíritu quiere llenarnos, el Espíritu quiere usarnos, el Espíritu quiere glorificar a Cristo por medio nuestro. Hemos sido creados para su gloria, no lo olvidemos. Que sea el Señor ayudándonos a vivir esas vidas que Dios espera de cada uno de nosotros. Pongámonos en pie, por favor. Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios.
Bendito eres, poderoso eres, Dios. Sé llenos del Espíritu Santo, nos manda la palabra. Habla palabras espirituales. Busca conocer más de Dios. Deleítate en aquel que te ha creado, te ha dado la vida, te sostiene. Deleítate en su presencia. Deleítate al tener comunión con Él, caminando juntos porque están de acuerdo, dejándote guiar y no tratando tú de guiarlo a Él, obedeciendo su voz. Vamos a orar. Si hay alguna persona que el Espíritu Santo le ha mostrado, le ha redarguido, le ha revelado en esta hora, en este día, que tienes que ponerte a cuentas con Dios, que crees que veías pero estabas ciego, crees que oías pero estabas sordo, y hoy el Espíritu Santo, por su misericordia, por su gracia, te ha permitido ver la realidad. Ponte a cuentas con Dios, pídele perdón a Dios por todas esas cosas que has hecho que pertenecen a las tinieblas y las confundías creyendo que Dios te estaba aprobando. Pídele perdón a Dios. Pecadores, arrepentidos, lavad vuestras manos, dejad de hacer lo malo, comenzá a aprender a hacer lo bueno. Verás lo que Dios hace, cómo te perdona, cómo te usa, cómo te limpia, cómo te llena de su Espíritu y te llena de su poder. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te rogamos que escuches toda oración que tus hijos hacen a ti en esta hora, arrepintiéndose de todos sus pecados, Señor, de todo lo que han hecho, que te han ofendido, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos, Dios. Que traigas libertad, que traigas sanidad, que quites esos corazones quebrantados y traigas corazones nuevos ahora, Padre. Sensibles a tu voz, sensibles a ti, en una comunión perfecta con tu Espíritu. Te pedimos, Dios, que vengas. Tú dices que nos acerquemos a ti, que tú te acercarás a nosotros. Dios, queremos acercarnos a ti más y más. Estar cada día más juntos a ti, más cerca de ti, Dios. Caminando contigo de la mano. Y tú revelándonos todo. Nos dices en tu palabra que tu comunión íntima es con los que temen a ti. Y tú revelas a ellos tu pacto. Henos aquí, Señor del cielo. Pedimos, Dios, que llenes esta iglesia de tu Espíritu Santo, Señor. Cada miembro y cada familia de esta iglesia, llénala con tu Espíritu Santo, Señor. Bautízanos con Espíritu Santo y fuego, oh Dios. El fuego tuyo consuma toda inmundicia, todo lo que no viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Unge, Señor, este pueblo, esta iglesia, con el poder de tu Santo Espíritu, para que veamos señales, prodigios, milagros, maravillas realizadas en medio nuestro y usando cada una de nuestras vidas, donde quiera que tú nos mandes, Señor, donde quiera que estemos, en el vecindario, en nuestros hogares, en los trabajos, en las calles. Dios eterno, glorifícate. Nos has creado para tu gloria y nosotros queremos cumplir con ese propósito de verte a ti exaltado siempre, glorificado siempre. Gracias, Padre. Presentemos al Señor esta canción con todo nuestro corazón y sigue hablando con Él y sigue teniendo ese deseo de tener una comunión más profunda con Dios. Aleluya.